Hola, soy su amiga Disforia. Hoy vamos a hablar acerca de máquinas rotativas, en este caso tipo Direct Drive y de golpe recto. ¿Cuáles son sus características, sus diferencias y en qué nos va a servir mejor una que otra? Hablando de tipos de agujas y hablando de qué trabajo vayamos a realizar. Vamos a ver que cada una de las máquinas tiene un sistema de golpeo distinto, por lo cual los resultados también van a ser distintos. Tenemos que ver que este tipo de máquinas, como su nombre lo indica, de golpe recto, siempre van a tener un sistema que haga que nuestro martillo únicamente se mueva en línea hacia arriba y hacia abajo, a diferencia de la máquina rotativa tipo Direct Drive, que al tener un sistema de rueda excéntrica va a hacer que nuestro martillo se mueva en círculo, no nada más hacia arriba y hacia abajo, sino a los lados también, por lo que los resultados con agujas de varilla tradicionales van a ser muy distintos al usar esta máquina que esta. Si nosotros usamos esta máquina para hacer líneas, nos van a salir líneas sólidas, a diferencia de esta otra. Si nosotros utilizamos agujas de varilla tradicionales para línea en esta máquina, al momento que nuestro martillo se mueva en círculo, nuestra aguja también va a hacer ese movimiento y va a ser un movimiento pendular que va a llegar hasta la punta, por lo cual nuestras líneas no van a quedar firmes y sólidas porque la aguja va a estar picando en diferentes lugares, no sobre el mismo. Con esta nos va a ser más difícil hacer líneas perfectas con aguja de varilla tradicional, y con esta va a ser mucho más fácil, pero esta nos va a dar mejores resultados en sombra y en color, porque precisamente al hacer ese movimiento circular y la aguja haga el movimiento pendular, va a ser mucho mejor para poder tener buenos resultados en color y en difuminados, sombras, rellenos y todo ese tipo de cosas. Siempre va a ser mejor una máquina de este tipo para usarla con varillas tradicionales en sombra y en relleno que una de estas, y siempre va a ser mejor una de estas en línea con agujas de varilla tradicional que una de estas. No quiere decir que no puedan hacer sombras o color cualquiera de ellas, pueden hacer de todo, por eso son máquinas rotativas, únicamente que van a ser distintos los resultados dependiendo cuál sea la que utilicemos. Vamos a ver que esta también trae un sistema de amortiguación, que es el resorte que se alcanza a ver abajo del poste. Eso sirve para reducir la fuerza del golpe, que no vaya directa la fuerza del motor hacia la aguja, para no causar tanto daño sobre la piel a la hora de trabajar. Y dicha amortiguación va a ser siempre mejor para poder trabajar con agujas de varilla tradicionales en esta máquina, ya que las agujas de varilla tradicionales no tienen ningún sistema de rebote, ningún sistema de amortiguación como si lo tienen las agujas de cartucho. Nosotros podemos utilizar ambos tipos de agujas en cualquier máquina rotativa como esta, pero vamos a tener en cuenta que si el cartucho ya trae una resistencia, una amortiguación, y la máquina también trae la suya, vamos a requerir voltajes más altos y podemos forzar la máquina porque está haciendo demasiado esfuerzo al empujar dos resortes. La diferencia con la máquina rotativa Direct Drive, que al no tener ninguna amortiguación le va a ser más fácil empujar las agujas de cartucho sin sobrecalentarse y sin usar voltajes tan altos. Entonces tenemos pros y contras en cada una de ellas. Si hablamos de agujas de cartucho, nos va a beneficiar mejor una máquina Direct Drive que una de golpe recto, porque esta se va a forzar más, le va a costar más trabajo y va a golpear con mucha menos fuerza que esta. Como podemos ver, ambos tipos de máquinas son muy versátiles y ambas son buenas. Si únicamente tenemos uno de estos modelos, si sabemos utilizarla de la mejor manera, vamos a poder hacer de todo con ella y vamos a poder utilizar todo tipo de agujas. Únicamente hay que saber cómo reacciona cada una para saber cómo utilizarlas para obtener los mejores resultados. En resumen, una máquina rotativa de golpe recto que tiene un sistema de amortiguación va a ser mejor para utilizarla con agujas de varilla tradicionales, porque de esa manera se va a esforzar menos que si utilizamos agujas de cartucho que ya traen su propia amortiguación y su propia resistencia. Si utilizamos este tipo de agujas, tenemos que usar voltajes más altos, lo que puede sobrecalentar o forzar nuestra máquina. Para usar agujas de cartucho, la mejor opción es la máquina rotativa tipo Direct Drive, que como ya comentábamos, al no tener amortiguación, el golpe es directo con la fuerza del motor y no se esfuerza al trabajar con agujas de cartucho. En cambio, si utilizamos agujas de varilla con esta máquina, podemos causar mucho daño porque
tiene tanta fuerza sin la amortiguación que si no calculamos la fuerza y el voltaje que estamos utilizando, podemos causar mala cicatrización. Por eso, para agujas de varilla tradicionales, la mejor opción es la máquina rotativa de golpe recto. Y para agujas de cartucho, la mejor opción va a ser la máquina rotativa tipo Direct Drive. Y también, como ya habíamos mencionado, para usar agujas de varilla tradicionales en línea, va a ser siempre mejor esta máquina. Nos va a dar mejores resultados en línea por el golpe recto que tiene. Que al ser un movimiento circular, nuestra línea no va a quedar firme, no va a quedar sólida. Pero esta nos va a dar mejores resultados en sombra y en color con agujas de varilla tradicionales que esta. Espero haber sido clara y no haberlos mareado con mi explicación, para que puedan sacar su propia conclusión acerca de cuál máquina elegir, o si tienen ambas, saber en qué momento utilizar cada una de ellas. Gracias y hasta la próxima.